Bueno, muy bien. Pues muy buenas tardes tengan todos los presentes. Vamos a dar inicio a la siguiente sesión, que es sobre cultura histórica. Para ello, contamos con una mesa que está integrada por Hernán Franco Martín, que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Baja California, México. También contamos con la presencia de Adrián Francisco Rivera Flores, que es de la Universidad de Puebla y actualmente se encuentra en la maestría en la Universidad de México, en la UNAM. Y un servidor, Abraham Moctezuma Franco, que soy de la Facultad del Colegio de Historia, de Filosofía y Letras del Colegio de Historia de la UAP. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar con la primera de nuestras presentaciones, que corresponde a Hernán Franco Martín, quien nos va a hablar en esta ocasión acerca de los usos y formas de la historia, la cultura histórica en Baja California. Hernán Franco, mucho gusto, bienvenido y te escuchamos, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los presentes, colegas y demás. Voy a presentar unas pequeñas láminas en PowerPoint. Voy a compartir la pantalla. Espero que no haya aquí algún problemita. Y ahorita me comunican si se ve o no se ve. ¿Sí se alcanza a observar ahí? Aunque ya vi que sí se hace. Bueno, la presente ponencia se desprende de una investigación de aquí de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, donde estoy escrito, de la carrera de licenciatura, bueno, de la licenciatura en Historia, que tiene como objetivo analizar del concepto o categoría de la cultura histórica algunos aspectos de las formas y nuevas formas de producción y reproducción del pasado. De algunas coyunturas también que desde lo regional, de esta parte del noroeste mexicano, de esta parte del norte mexicano, han sido parteaguas en los procesos de la profesionalización y la formación de historiadores, que es muy reciente acá en esta parte de México, pero también del surgimiento de nuevas plataformas de construcción de la memoria, de construcción, de reconstrucción, de invención también de las identidades sociales y étnicas y los patrimonios culturales locales y comunitarios, ¿no? También parto también en esta investigación de un poco dividir, un poco de analizar el patrimonio no únicamente como lo que rigen las grandes instituciones, sino también de observar el patrimonio cultural o las historias o las verdades históricas desde lo local. Entre ellos, pues un ejemplo que tenemos aquí en todo México son los museos comunitarios, y más recientemente también lo que sucede a través de las plataformas digitales y todo lo que es la cultura de lo digital, vistas como medio de transmisión del conocimiento, de la historia y de otras ciencias también, y de la reconstrucción de las memorias locales, de las memorias familiares y biográficas y autobiográficas que se entretejen con contenidos en infraestructuras y también en relaciones sociales, en procesos de rememorización de la memoria social, ¿no? Entonces, para ello parto de la categoría de la cultura histórica con la finalidad de operacionalizarla en algunos casos específicos de la historia baja californiana que son vistas, son parte de la conformación de la cultura histórica o de lo que algunos autores como María Greber o John Rusin llaman cultura histórica o conciencia histórica, eh, que no se ve reflejado únicamente en lo institucional, ¿no? Como dicen estos autores, sino también en la organización de la sociedad civil en contextos de necesidad y exigencia por conocer el pasado con implicaciones ontológicas, es decir, saber quiénes somos, de dónde venimos como baja californianos, pero también, sobre todo en Baja California, que somos un estado que históricamente se ha conformado por grupos migrantes, de sus inicios por grandes agrupaciones nacionales y extranjeras. A esto, aunado también
a grupos étnicos que han habitado desde hace miles de años estas regiones del noroeste mexicano, y que muchos de estos grupos, como los grupos étnicos originarios o los grupos yumanos, que son los que conforman esta parte de la región, Nueva California, también podemos observar estos procesos de construcción de la memoria y de reconstrucción de la historia, que forman parte de la cultura histórica, por ejemplo, de las comunidades chinas o de los grupos de migrantes chinos, ¿no? Que vienen desde más o menos el principio del siglo XX, también de las comunidades de originarios, de descendientes rusos que llegan al Valle de Guadalupe en Ensenada y que traen toda esta cultura de los vinos, pero también de aquellos grupos étnicos migrantes como los triquis, los mixtecos, que han llegado eh, a los campos agrícolas, por ejemplo, de San Quintín en Ensenada, y también que se han organizado para generar, para construir museos comunitarios bajo el fundamento de construir su historia como migrantes, conservar su tradición a través de lugares de memoria que mantengan vigente su identidad como grupos étnicos migrantes, pero también existen aquellos otros a través de estos dispositivos como los museos comunitarios, eh, de conservar hechos relevantes de las comunidades rurales, como los agricultores y campesinos que han luchado por sus tierras frente a las grandes corporaciones extranjeras, ¿no? Como la Colorado y Riverland en los años 30. Y un ejemplo específico que analizo en este proyecto es el Museo Comunitario del Asalto a las Tierras, que es un museo que su contenido museográfico y museológico tiene un discurso de defender la tierra por aquellos grupos o a grandes corporaciones que invadieron, ¿no? El Valle de Mexicali y defendieron las tierras pues prácticamente armados, ¿no? Pero también esto se replica y lo podemos observar, por ejemplo, en años anteriores de estas grandes corporaciones como la Constellation Brands, estas grandes cerveceras, ¿no? Que también llegan a instalarse y prácticamente robar, ¿no? Generan un gran problema con la cuestión de los usos del agua y que los vemos también esos discursos entre el presente y el pasado, ¿no? Y van conformando como esta conciencia, esta cultura histórica de comprender el pasado para no cometer esos errores, dicen ellos en los museos comunitarios, ¿no? Es un ejemplo nada más de lo que podemos observar en este gran espectro, esta categoría o metacategoría como la cultura histórica, ¿no? Entonces, yo pongo aquí para cuestiones didácticas, también que tiene un uso didáctico también con mis estudiantes de teoría de la historia, que es una clase que vengo impartiendo desde hace ya algunos años, de cómo que también categorizar, recategorizar y operacionalizar algunos conceptos teóricos en la investigación histórica, ¿no? Entonces, lo que empiezo a hacer en esta parte de la ponencia es ir ubicando como ciertos elementos de la conformación de la cultura histórica en Baja California a partir de los años 20. ¿Por qué de los 20? Porque en los años 20 se funda el primer museo regional eh, en Ensenada, Baja California, y lo funda David Goldbaum en 1925. Y bueno, David Goldman no es un historiador, no es un etnógrafo, no es un antropólogo, es un topógrafo, ¿no? Que viene a estas tierras del norte eh, a deslindar tierras para las empresas mineras, pero en sus recorridos que hace él por gran parte del territorio del norte mexicano, va generando una colección de objetos de todo tipo, objetos indígenas, objetos arqueológicos, objetos de las misiones jesuitas, dominicas y franciscanas que estuvieron instaladas aquí en la etapa misional en Baja California, y funda este museo en 1925, pero el mismo contexto que vive esta parte del norte mexicano, específicamente Baja California, que es todavía un distrito, ¿no? No es ni territorio todavía, ni siquiera es estado, hasta los años 50 se convierte en estado oficialmente. No hay una infraestructura, no hay una población, digamos, que se interese por estos temas como la divulgación de la historia o la promoción de la historia a través de ciertas plataformas como los museos. Este museo dura aproximadamente unos 4 años y bueno, este museo después desaparece y gran parte de la colección de David Goldbaum también desaparece mágicamente, ¿no? Es decir, no sabemos con exactitud dónde quedaron esas piezas que se exhibían en ese museo. Eh, entonces, partimos también para digamos, este fortalecimiento, digámoslo así, de la cultura histórica a partir de una coyuntura política, que es ahora sí la transición política de territorio norte
a la conversión y surgimiento, ahora sí, de un estado federal, que es Baja California, que se convierte en la década de los 50 en el estado número 29, y esto empieza a generar, ahora sí, la instalación, el origen de ciertas instituciones que tienen que ver con la divulgación de la cultura, ¿no? Entonces, aquí es analizar formas y usos de la historia, prácticas sociales también de transmisión del pasado, como prácticas también sociocomunicativas, ¿no? Es decir, los museos, los congresos que se empiezan a generar, pues son también parte importante de la divulgación o de un inicio de la divulgación del conocimiento histórico que anteriormente pues no existía, ¿no? Y también, en cierta forma, también analizar un poco las infraestructuras institucionales, pero también por otra parte, como comentaba, lo que se generar desde la sociedad civil organizada como los museos comunitarios, ¿no? Que también es una parte quizá no tan formal, no tan estrictamente elaborada como lo hacemos en la academia, pero también tiene un funcionamiento social muy importante en las comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? De conservar su memoria, de conservar su identidad, de conservar su patrimonio local, ¿no? Eh, entonces, lo que intento hacer en esta parte también es desglosar o desarticular la categoría de cultura histórica, generar algunas subcategorías que ayudaran en el proceso de investigación eh, y la operacionalización de la categoría, e ir identificando en el proceso histórico de la conformación del Estado, que es esto que vemos aquí como una línea del tiempo, algunos elementos visibles, intangibles, que tienen que ver con esta idea de John Rusen de que toda conciencia histórica individual se colectiviza y construye una cultura histórica con los elementos que se observa en la presentación, e identificar en la practicidad de la historia de corte político, social o cultural estas evidencias a través de contenidos, infraestructuras, relaciones sociales, uso de la memoria, eh, y también procesos de reafirmar las identidades sociales y étnicas, con base en algunos autores como John Rusen, como María Greber, como Sánchez Costa, como Sánchez Marcos, entre otros, que trabajan el concepto o esta categoría de eh, cultura histórica, ¿no? Entonces vemos aquí en pantalla una línea del tiempo, lo puse de esta forma para hacerlo quizá más didáctico, de cómo se va desarrollando el Estado en esos procesos de pasar de distrito norte a territorio, a Estado, hay una coyuntura política y cómo empiezan también a generarse ciertos discursos sobre lo que es la historia en Baja California y sobre la importancia que significa construir, escribir una historia de Baja California, ahora sí como Estado, como Estado oficialmente ya de la Federación, y ahí surgen algunas instituciones dedicadas a esto y se genera y se crea el primer Congreso de Historia Regional en 1956, ¿no? Que es el primer gran evento, ¿no? Que el gobierno o el nuevo gobierno de Braulio Maldonado organiza para reunir a historiadores o aficionados a la historia, tanto de Estados Unidos como de México, para intentar construir una historia oficial y científica, objetiva, ¿no? De la historia de Baja California. Y bueno, aquí un poco lo que les decía, intento como desarticular, un poco como desglosar el concepto de cultura histórica, generar una categoría y subcategorías a través de algunos autores para ver cómo se refleja esto en este proceso histórico, ¿no? Ahí están algunos conceptos, por ejemplo, de Greber, que dice que la cultura histórica se articula siempre a partir de unos contenidos y una infraestructura. La infraestructura consiste en el entramado, en los medios que hacen posible la rememoración social del pasado, ¿no? Entonces hay contenidos, infraestructuras, rememoración social, relaciones sociales con el pasado, son como unas subcategorías que yo voy generando a partir de esta categoría, ¿no? De algunos autores, ¿no? Igual con Sánchez Marcos, por ejemplo, hay algunas categorías como relaciones humanas con su pasado, categoría más abarcante que la historiografía, ¿no? Pues es importante la cultura histórica o esta categoría porque nos ayuda a brincar esta frontera únicamente de lo escrito, sino también otras formas de construir, otras formas de contar y de narrar el pasado, ¿no? Los agentes que la crean, si bien en un inicio son aficionados a la historia, eh, hay un momento en que ya se empiezan a generar e instalar las grandes, digamos, instituciones como las universidades, los archivos históricos, pero esto es más reciente, ¿no? Esto ya es a finales del siglo pasado y en las primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Por lo menos en Baja California, ¿no? Eh, los medios también por los cuales se reproduce la historia
que ahora vemos también que las plataformas digitales son importantes y no necesariamente tienen que ser plataformas de corte institucional, ¿no? Sino que la misma sociedad civil se ha organizado con el fin de reconstruir, mantener una memoria viva, ¿no? De sus localidades, sus comunidades. Y también las representaciones o distintas representaciones que se les da a estos pasados, ¿no? Bueno, acá hay otro concepto también que desarrolla Sánchez Costa, que tiene que ver con la cultura histórica, ¿no? Es un sistema de transmisión histórica basada en la comunicación cultural, dice Sánchez Costa, un sistema que se vertebra a través de algunas instituciones como las escuelas, las universidades, las academias, los museos, los ministerios de cultura, pero también todas aquellas organizaciones no gubernamentales que tienen la necesidad eh, de conocer su pasado, es decir, quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Entonces yo arrojo algunas preguntas, ¿no? Que son estas, de cuáles han sido históricamente los medios, los mediadores, las formas y los usos del pasado en la producción del conocimiento histórico. Para el caso baja californiano, seguramente hay muchos elementos que coinciden a nivel nacional, que ha impulsado, por ejemplo, a la sociedad a organizarse y a crear sus propios medios de difusión, que lo hemos visto aquí en Baja California, y a qué necesidades sociales, políticas o culturales responde la cultura histórica. Es decir, cuáles son las necesidades de la sociedad para decir, bueno, nos organizamos, construimos un museo comunitario, rescatamos un espacio de memoria, eh, e invertimos tiempo, recurso económico y recurso humano para poder visitar quizá un panteón, ¿no? Antiguo o un edificio antiguo, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que ver también con esta ciudad del patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, si bien existen antecedentes referentes a los intentos de formalizar y asentar formas de difundir, divulgar, socializar a través de museos y revistas no académicas la historia de Baja California, podemos decir con bastante certeza que la conversión de territorio federal a Estado federal fue una coyuntura política para concretar las formas, las infraestructuras, los mecanismos, los instrumentos para consolidar las instituciones que actualmente se dedican de lleno a formar historiadores, a construir conocimiento histórico con fundamentos teóricos y metodológicos como lo hacemos nosotros. Sin embargo, como lo señala Sánchez Marcos en la definición anterior de cultura histórica, dice que la cultura histórica es una categoría más abarcante que la historiografía, cierro cita, que nos da pie para ir más allá de lo escrito en los libros y analizar todas aquellas formas, quizá incluso las no académicas, yo diría las no académicas también, que están relacionadas con aquellos medios, formas y usos del pasado. Es decir, mientras nosotros tenemos fundamentos para construir, escribir, investigar el pasado, algunas comunidades rurales, por ejemplo, también tienen sus propios objetivos en la conformación de la cultura histórica, en la conformación de espacios de memoria, en la conformación de museos o de infraestructuras que puedan preservar su memoria comunitaria, ¿no? Entonces, un ejemplo como antecedente es este que ya les comentaba, ¿no? El Museo Regional de Ensenada, que lo funda David Goldbaum en 1925, pero por el mismo contexto que se vivía en esta parte del norte mexicano, no tuvo mucho impacto social, ¿no? Fue un museo que perduró pocos años, se cerró y bueno, como ya comentaba, gran parte de los objetos que ahí se exhibían, pues se perdieron y no sabemos con exactitud dónde quedaron, ¿no? Lo que sí es que hay una coyuntura política muy importante, que es esta categoría que obtiene Baja California en 1952, ¿no? Que ya se crea el Estado número 29 y bueno, se crea el primer Congreso Constituyente y bueno, ahí sale el primer gobernador de Baja California, que es este que vemos aquí en la pantalla, que es Braulio Maldonado Sández, perdón, que es el primer gobernador constitucional de Baja California, y él empieza a generar ya una infraestructura de su gobierno. Y es importante porque a partir de esta coyuntura política, de transición política en Baja California, pues se empiezan a publicar en algunos medios impresos de la época, como el Heraldo de Baja California, del 13 de octubre de 1953. Hay muchas notas editoriales de este tipo, entre el 53 y el 56, donde algunos ciudadanos de Baja California empiezan un poco como a presionar al gobierno de Braulio Maldonado para empezar a crear las instituciones, perdón, idóneas para construir conocimiento histórico, ¿no? Entonces, aquí hay una nota de 1953 del Heraldo de Baja California,
donde, bueno, la nota trata de la creación de un grupo de historiadores o de la importancia de crear un grupo de historiadores que escriban de historia oficial de Baja California, ¿no? De la creación de un acervo documental que, si bien en el 53 ya se estaba señalando, los archivos históricos en Baja California se implementan hasta 1981 en adelante, de rescatar los testimonios de los protagonistas que les tocó presenciar acontecimientos, ¿no?, en Baja California. También señalan la falta de textos de historia de Baja California, la falta de profesores también que enseñen estas materias. También de la creación de un museo de historia de Baja California, que, si bien ya existía un antecedente en 1925, no es hasta 1977 cuando se funda el primer museo ya oficial en el gobierno de Milton Castellanos, que después ese museo pasa a ser, o pasa a ser ser parte de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no?, lo que ahí conocemos como Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Y bueno, aquí hay una cita, ¿no?, que está en esta nota periodística, que dice que el gobierno del estado debe patrocinar el trabajo de un grupo de historiadores que, aprovechando todos los elementos que sean posibles reunir, escriban con absoluta imparcialidad y apego a la verdad la primera historia de Baja California, ¿no? Ya hay elementos también ahí de tipo muy positivistas, muy científicos, ¿no?, de donde hablan de imparcialidad, de verdad histórica, ¿no? Pero bueno, ya hay una conciencia que se está gestando muy y con ciertas bases, digámoslo así, para empezar a escribir una historia oficial científica, ¿no?, de Baja California, ¿no? Y bueno, esta coyuntura pues lleva también a la organización, a la creación de algunas instituciones como la Dirección General de Acción Cívica y Cultural del Gobierno de Baja California en el 56. Y bueno, se lleva a cabo la primera convocatoria para el primer Congreso de Historia Regional, que así le llaman, eh, que estuvo organizado por el gobierno de Baja California, que estaba dirigido por Braulio Maldonado. Y bueno, surge un interés también por rescatar la historia, por crear las primeras instituciones dedicadas a la difusión de la cultura, y también se empiezan a configurar los primeros grupos, instancias, ¿no?, para llevar a cabo estos eventos, ¿no? Bueno, la convocatoria, esta es una parte, unas citas, ¿no?, que extraigo de la convocatoria de este primer congreso, que dice que esta necesidad, ¿no?, de escribir la historia de Baja California es mayor cada vez desde el momento en que nuestra entidad adquirió la libertad y soberanía, es decir, cuando se convirtió de territorio a Estado, hecho trascendente que hace indispensable el establecimiento de la personalidad histórica del nuevo Estado federal, ¿no? Entonces, parte de la convocatoria que hacía el gobierno federal, el gobierno del Estado en este momento, pues era convocar a historiadores o aficionados a la historia o especialistas en ciertas temáticas de la historia de esta región para discutir los temas y empezar a generar ese conocimiento y libros de texto también, ¿no?, para la enseñanza de la historia. Dice los temas, sigo con la cita de la convocatoria, dice los temas que se presentan en el Congreso para su estudio deberán estar escritos, perdón, con criterio científico, que lo que le comentaba, sin partidismos ni juicios subjetivos, a fin de que tengan el valor necesario y sirvan a los fines que se persiguen. Que este primer Congreso de Historia Regional resulte la expresión de la verdad histórica, ¿no? Se empieza a gestar ya una idea más establecida de lo que es la historia, ¿no?, con estas ideas ya científicas de la verdad, de la objetividad, sin partidismos ni juicios subjetivos, ¿no? Y bueno, aquí vemos, no sé si me queda tiempo todavía. Aquí vemos también en esta línea que les pongo aquí, cómo se va gestando, ¿no?, esta línea, estas instituciones, cómo se van instalando acá. En el 75, en 1975, bueno, sabemos que el Instituto de Investigaciones Históricas lo crea el doctor David Piñera y Miguel León Portilla. Eh, eh, en el 77 se funda el Museo del Estado de Baja California por Milton Castellanos, fue hasta 1977. En 1980, por ejemplo, se crea el primer Comité por Conservación de las Misiones de Baja California. Si bien esta no es una institución, es un grupo de la sociedad civil que se organiza y empieza a trabajar de cierta forma con recursos propios para conservar las misiones. Es importante porque hay un vacío institucional. Por ejemplo, el INAH, que es quien actualmente se encarga de este otro proceso de rescatar, conservar el patrimonio histórico-cultural, pues no llega a Baja California hasta 1986. O sea, no había una institución que se encargara de esto, pero ahora, por en este momento, es la misma sociedad civil que se organiza y empieza a trabajar, ¿no?, en la conservación de ciertos
ciertas construcciones misionales de adobe que ya estaban prácticamente casi derruidas por el clima del desierto. Y bueno, esto habla también de una importancia de la conciencia histórica y de la cultura histórica, de cómo se va conformando, ¿no? En el 81, por ejemplo, apenas se funda el primer archivo histórico del Estado, aquí en Mexicali. Y bueno, en el 86 se incorpora, como les comentaba, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esos trabajos de conservación, de divulgación de la arqueología, de la antropología y de la historia. Se funda también en el 86 el primer programa de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de California. Y también se funda, como una parte importante de la organización civil, el primer museo comunitario del asalto a las tierras en el Valle de Mexicali, que es una zona rural que por años se ha practicado la siembra de algodón. Y bueno, lo que narra este primer museo comunitario en el 86, que todavía hasta la fecha existe, vigente, está ahí, lo pueden visitar, pues narra la historia, ¿no? de esta defensa de la tierra por los grandes corporativos norteamericanos, ¿no? Y bueno, creo que hasta ahí dejo la presentación. Todavía parte de la investigación también toco unos elementos que tienen que ver con estas plataformas digitales que son importantes, que por ahí creo que lo mencionaban en alguna otra ponencia, que tiene que ver cómo se divulga, se socializa el conocimiento histórico, no únicamente de las instituciones, sino de la misma sociedad civil que tiene ciertas necesidades, ¿no? De conocer su pasado, de socializar su pasado, de conservar su memoria a través de fotografías, a través de biografías, a través de autobiografías, ¿no? Que vemos que, por ejemplo, en Facebook son muy recurrentes esos grupos donde se narran, se cuentan, ¿no? De forma no oficial las historias, sobre todo locales, ¿no? La historia de las colonias, de los barrios, de los municipios, de los ejidos, por ejemplo. Hay muchos grupos de Facebook, ¿no? En los que yo eh, estoy ahí presente para ver cómo narran su pasado de las zonas rurales del Valle de Mexicali, por ejemplo, ¿no? Y esto pues también tiene que ver con una cuestión de conservar la memoria y también de conservar o reforzar también ciertos elementos de las identidades también de esas zonas rurales del estado, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo esta presentación y bueno, quedo atento por si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Vamos a dar seguimiento al resto de las exposiciones para que al final podamos generar una sesión de preguntas y respuestas, si te parece. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación a Adrián Rivera Flores, que nos va a hablar de un tema titulado Habitar e historicidad, el espacio y la acción. Adelante, Adrián, tienes la palabra. Gracias, doctor. Preparé un pequeño texto, entonces tratar de ir leyéndolo. Y bueno, el habitar historicidad, en épocas recientes ha cobrado importancia el papel de las representaciones del pasado, que en el espacio se hacen presentes a través de monumentos, glorietas, emblemas de aquello que quiere ser recordado. Esto ha marcado muchas veces la intervención y cuando ha sido necesario la sustitución de varios elementos en el espacio público y las opiniones al respecto han estado divididas, al menos en el ámbito historiográfico y en el debate entre historiadores, ya sea a favor o en contra. Sin embargo, más allá de la monumentalidad de las glorietas, se encuentra digamos, me interesa un poco más una relación de fondo con el espacio y la cotidianidad y el ámbito de lo cotidiano. Entonces, esta relación yo considero que de alguna manera subyace, ¿no? Subyace a la interacción con la glorieta, con el monumento, y esta interacción yo la caracterizo como el habitar, o digamos, la conceptualizaría como el habitar.
Y el propósito justamente de este pequeño trabajo es problematizar esta noción. La transformación del entorno es algo cuya temporalidad ha supuesto de entrada siempre un ritmo más lento de transformación respecto de otras expresiones, por lo que tematizar las relaciones con el espacio a veces impone dificultades al momento de establecer rupturas o cambios, evoluciones, y de ahí que la problemática de las glorietas y los monumentos sea un tema especialmente interesante, ya que suponen la confluencia entre la intervención de la espacialidad y la acción concreta, digamos, la acción visible y plausible por parte de los sujetos. Sin embargo, lo que intento poner de relieve es, como comentaba yo, esta relación más cotidiana con el entorno, y cuya lógica, considero, está atravesada por la disposición que tenemos al interactuar con el espacio, donde confluyen las actividades de cada día. Para ello voy a hacer uso, digamos, de algunas reflexiones que provienen de la arquitectura y del urbanismo y de la planeación urbana, digamos, y algunos autores que en su mayoría son arquitectos, con la característica especial de que son arquitectos interesados por temas teóricos desde la filosofía o la historia. Y particularmente arquitectos preocupados por temas como la existencia y su relación con el hábitat han apuntado la problemática respecto de la planeación urbana, enfocando su análisis disciplinar desde evidentemente la arquitectura y el urbanismo, pero enriqueciendo sus observaciones con conceptos extraídos desde las humanidades, distinguiendo los estilos arquitectónicos y la planeación urbana. Han señalado, digamos aquí algunos aspectos, han señalado primero que la arquitectura se ha alejado de las artes a las que históricamente ha pertenecido como parte de las bellas artes que la arquitectura perteneció, para centrarse a partir sobre todo del paradigma industrial del siglo XIX en una perspectiva más utilitaria. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que dicho abandono ha supuesto una ruptura entre el sujeto y su entorno espacial, donde el funcionalismo, digamos el funcionalismo como movimiento arquitectónico, sería el corolario que mostraría el abandono de la familiaridad existencial entre el habitante y el hogar, o entre el habitante y el habitar. Desde otra perspectiva, podría decirse que la arquitectura ha arribado a conclusiones paralelas a las aportadas por Artaud o Koselleck respecto del agotamiento temporal que supone el moderno régimen de historicidad, que resumido podría ser expresado como la pérdida de un horizonte temporal prospectivo y el agotamiento de las posibles experiencias que aporta el pasado reciente. Como resultado, la sociedad se hallaría a la deriva en un presente extendido, caracterizado además por una obsesión memorial, de cara a sociedades profundamente fragmentadas y cuya pluralidad despierta también la necesidad de evocar pasados borrados por el paradigma historiográfico decimonónico. Para el caso de nuestro asunto, de nuestro problema, bien podríamos preguntarnos, ¿el presentismo se ha hecho, valga la redundancia, presente en nuestras prácticas cotidianas en tanto habitantes de un espacio? Y si es así, ¿qué situaciones permiten hacer visible este fenómeno? Giovanni Palasma, un arquitecto que reflexiona y está particularmente interesado en la fenomenología, ha señalado que la disciplina arquitectónica ha tendido a lo largo de su historia hacia un olvido de la dimensión existencial, dimensión que tiene que ver con la interacción del sujeto con su entorno más allá de la vista. Palasma identifica la vista como el sentido privilegiado por la tradición occidental, al menos desde Aristóteles, a partir del cual se ha configurado una suerte de funcionalización de la arquitectura, y establece además que tal ponderación de la vista se adecua a la lógica cartesiana, a la lógica del modelo nomológico deductivo, de tratar en este caso a los espacios como un mero objeto de manipulación. Para Palasma, el tacto y el olfato son sentidos que quedan excluidos del espectro espacial en tanto se concibe a este como un elemento pensado para la vista. La arquitectura en este sentido sería poco más que un objeto descarnado, casi un ornamento de fondo que acompaña o enmarca las relaciones interpersonales, y es un fenómeno que adquiere relevancia en las sociedades de consumo fuertemente desarraigadas y con una interacción con lo humano en términos
poco más existenciales, apenas útil, apenas dibujada. En este sentido, y cito a Palasma, la concepción de la vista como nuestro sentido más importante está basada en hechos fisiológicos, perceptivos y psicológicos. Los problemas que surgen a partir del momento en que se aísla al ojo de su interacción natural con el resto de las modalidades sensoriales y de que se eliminan e inhiben los otros sentidos, con lo que se reduce y se restringe cada vez más la experiencia del mundo a la esfera de la visión. Esta separación y reducción fragmenta la complejidad, la globalidad y la plasticidad innatas del sistema perceptivo, reforzando la sensación de distanciamiento y alienación. Hasta ahí la cita. Este cambio habría sido imperceptible, como condición constitutiva de los elementos materiales que conforman el espacio, pues su configuración, a diferencia de lo textual o lo audiovisual, supone una velocidad de cambio más lenta. En ese sentido, debemos acercarnos a la práctica que le es correlativa, la acción humana. En términos fenoménicos, la actividad de apropiarse, de venir al mundo en el espacio como orbe de sentido y actividades individuales y sociales constituye el habitar. Como es difícil extraer, digamos, de una o extraer de forma muy concreta las maneras y las formas dinámicas de cambio en el relacionarse con el espacio, sin tener la necesidad de emprender primero una larga investigación sobre la vida cotidiana en diversas épocas, la herramienta que nos puede auxiliar para interpretar este fenómeno es el cambio de las perspectivas arquitectónicas, que aunque muy general, grosso modo nos muestran la intención de fondo que hay en la organización espacial. En este tenor, Marina Weissman, en su trabajo titulado El interior de la historia, nos hace un recuento histórico identificando la intencionalidad de cada estilo arquitectónico, encontrando, por ejemplo, que diversos estilos deben leerse bajo paradigmas distintos en relación con su móvil de implementación. Por ejemplo, el gótico como religioso, el clasicismo como orden, permanencia y solidez, o bien como igualdad y democracia. Esto es de Marina Weissman. Sin entrar en puntualizaciones, dichas lecturas variarán con arreglo a la región o nación desde donde se lean. Lo anterior supone además que había una sutil claridad ideológica o política representada en dichos estilos. Weissman afirma entonces que esta toma de postura ideológica se ha perdido con el paradigma moderno. Ella identifica los años 60 del siglo pasado como el inicio de este derrumbe. Con el cuestionamiento del modernismo, lo que quedó, a decir de Weissman, fue una pérdida de las connotaciones ideológicas y la tendencia hacia la individualización de los edificios y que adquiere un ropaje intercambiable y sustituible. Para Palasma las cosas no difieren mucho. Atendiendo a la composición, por así decirlo, él identifica un distanciamiento no solo del sujeto que interactúa, sino respecto de la historicidad misma, o visto de otra manera, hay un profundo presentismo constituyendo el paradigma desde el cual se moldean los espacios en los que se lleva a cabo la actividad humana. Nos dice a este respecto: pero los materiales actuales producidos a máquina, paños de vidrio sin escala, metales esmaltados y plásticos sintéticos, tienden a ofrecer al ojo sus superficies implacables sin expresar su esencia material ni su edad. Los edificios en esta era tecnológica, por lo general, aspiran deliberadamente a una perfección eternamente joven y no incorporan la dimensión temporal ni los inevitables procesos mentalmente elocuentes del envejecimiento. Este miedo a las señales del desgaste y de la edad guarda una relación con nuestro miedo a la muerte. Ahora bien, ¿cómo explicar que este fenómeno se hace visible solo a partir del pasado reciente? La respuesta que podemos ofrecer consiste en la creciente urbanización y crecimiento demográfico, un fenómeno que no es total ni es, global, pero sí al menos generalizable, que se gesta alrededor de la segunda mitad del siglo pasado, ya sea por ámbitos como la reedificación de ciudades, si pensamos por ejemplo en Berlín o en Londres, la invención misma de ciudades si pensamos en lugares como Brasilia o Miami, o su poblamiento masivo si pensamos como la capital, la Ciudad de México o la Ciudad de Tokio, procesos que además evolucionan casi a la par del fenómeno de transformación capitalista del modelo estatal, del estado de bienestar, a su forma neoliberal globalizada. En el plano más concreto de las transformaciones del espacio cotidiano, podemos resaltar una tendencia denunciada desde hace un par de años y que diversos sectores han tenido en conceptualizar como arquitectura hostil. Básicamente se trata de una expresión de segregación espacial que va más allá, aunque quizás emparentada, de la llamada gentrificación.
Se caracteriza por la implementación de ornamentos o atavíos en los espacios públicos, de modo tal que no permitan su apropiación temporal o permanente por parte de alguna persona. También hay casos en que se presenta como la improvisación de objetos y elementos de uso público, bajo formas extravagantes o con modelos inadecuados de diseño que imposibilitan su utilización por parte de la población. Pueden ser bancas, aceras, pasamanos, escalinatas. Se da el caso de la utilización de materiales poco adecuados o poco amigables para con el usuario, por ejemplo, la construcción de bancas públicas de ciertos materiales de metal que se calientan en determinadas épocas del año y se congelan en otras. Nadia Mallorquín ha señalado al respecto que este tipo de implementaciones responden al modelo neoliberal, pues se trata de catalizadores de la exclusión social. Aunado a esto, podemos complementar que a partir de las observaciones de Palasmo y de Weisman, el entorno espacial de las ciudades tiende cada vez más hacia un distanciamiento con el sujeto. Si a ello le sumamos que en las últimas décadas el modelo neoliberal ha producido en gran medida, primero, el socavamiento de las identidades colectivas, segundo, y muy a tono con las discusiones respecto del presentismo, un agotamiento de aquel espacio de experiencias de que dotaba la espacialidad común, la espacialidad cotidiana. Y tercero, un futuro cerrado, petrificado en los edificios modernistas que no permite una identificación actual del sujeto con su entorno. No se trata tampoco de una estrategia puramente de gentrificación. Se trata, como creemos, de un modelo que hace evidente las maneras en que habitamos el espacio en una historicidad concreta. Mallorquín nos dice, y abro cita, los más afectados por esta estrategia son las personas sin hogar y los jóvenes. Esta tendencia está más típicamente asociada como medio de repeler a las personas sin hogar, por ejemplo, en la forma de pinchos anti-sin techo, los cuales son colocados en superficies planas para impedir su uso como lugar de descanso. Si pensamos estos modos de exclusión sobre la base de la posibilidad para la acción colectiva, el problema puede adquirir tamices más delicados. El distanciamiento de la sociedad con su entorno, en un contexto de profunda fragmentación social, puede tener consecuencias sobre las formas de conducta civil que atraviesan expresiones que van desde la descomposición del tejido social en términos de inseguridad, por ejemplo, pero también en formas de resistencia, como las actividades de protesta, dígase plantones, marchas, y más allá de en una prospección un poco arriesgada, deja la posibilidad de hacer imposible la patrimonialización o identificación simbólica con el entorno. Este tipo de fenómenos se está produciendo, de hecho, ya en sociedades donde la idea del espacio común está atravesada por el tamiz del clasismo y la exclusión. Michele Charri, por ejemplo, denunciaba la implementación de cierta arquitectura hostil en un suburbio de España, intervenida por los propios vecinos para restringir la utilización de las áreas aledañas a las viviendas. Lo que es necesario destacar al final es la manera paulatina y concreta en que nuestra experiencia del habitar está adecuándose a un nuevo modelo, quizá de historicidad, y que desde luego llama a reflexionar sobre el papel de la acción respecto de un entorno más común y mucho menos idealizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la presentación de tu tema, tu participación. Y bueno, a continuación me voy a permitir darme la palabra para presentar la investigación que he estado realizando desde hace algún tiempo y que esta investigación forma parte de un proyecto de más alcance y continúa reconstruyéndose de manera permanente. En el caso de mi tema abordo la cultura histórica en la reconstrucción del Estado mexicano posrevolucionario. Y debo mencionar que el origen de esta investigación surge como una necesidad por tratar de entender el funcionamiento de la historiografía en las sociedades modernas, y esto, por supuesto, nos remite a hacer una necesaria revisión histórica del modelo historiográfico que surgió a partir de la aparición de los estados nacionales. El objetivo es reflexionar sobre la naturaleza del oficio de la historia en la época moderna. El propósito de este trabajo es poder situar el origen moderno de la historia en México desde una perspectiva global y hacerlo con miras a ofrecer algunas pautas que nos permitan ir entendiendo
el funcionamiento mismo de esta disciplina en la modernidad. Debo decir que esta inquietud reflexiva nació en mí a partir del momento en el que coloqué la mirada en el México de la posrevolución. ¿Por qué el México de la posrevolución? Pues porque ese fue el momento en el que comenzaron a crearse las primeras instituciones profesionalizantes de la historia como saber académico. Es decir, es justo el momento en el que la historia se va a empezar a transformar en una profesión tal como la conocemos ahora. Entonces, el propósito de este trabajo básicamente apunta a entender este proceso, ¿no? A ofrecer algunas pautas que nos permitan entender este funcionamiento. Digamos que el México de la posrevolución va a venir a colocar un sólido y potente fundamento para empezar a sentar las bases de este proceso. Va a colocar un sólido fundamento a lo que más adelante será la progresiva transformación del medio intelectual mexicano en esta zona gremial y corporativista del saber histórico a través de la institucionalización del oficio historiográfico. Entonces, estamos hablando de un momento histórico en la vida de nuestro país en donde lo que se institucionalizó, lo que se oficializó, lo que se legitimó fue el carácter y la función pública de la historia. Fue un momento en el cual el interés por el conocimiento del pasado se empezó a enlazar a la formación de una esfera de opinión pública propiamente historiográfica, ¿no? Dicho con otras palabras, es el momento en el que el nuevo régimen salido de una revolución va a empezar a sentar las bases y a poner las condiciones para la participación de los intelectuales en la vida pública nacional. Fueron años de reconstrucción nacional, por tanto estamos hablando de un periodo que va de la década de los años 30 a la década de los años 50 del siglo XX aproximadamente. Partimos de estos años porque estos años vienen a representar el momento fundacional de la sociedad mexicana contemporánea y moderna, y por tanto son años en los que es posible observar la particularidad de la historia en su forma institucionalizada en un país como este, y por tanto es un momento en el que se puede empezar a observar y a revisar algunos de los predicamentos de inicio en esta disciplina, los que más adelante se irán desarrollando y los que todavía hasta la fecha se mantienen vigentes y actuales. Y lo que podemos observar en primera instancia en todo este proceso es que desde un principio tendió a prevalecer un cierto desdén hacia la teoría, un cierto rechazo hacia la discusión, el debate, la reflexión teórica, y en oposición a esto se fue reafirmando una vocación cada vez más empirista, cada vez más pragmática, cada vez más instrumental de pensar la historia. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, como ya dije, fueron años de reconstrucción nacional y en ese momento el país estaba apenas salido de una revolución armada, estaba salido del centro de un gran tornado, y estamos hablando de una nación que estaba como acabada de levantarse de la plancha de un quirófano, regresando de la anestesia,
empezando a dar sus primeros pasos de forma atropellada y torpe, para empezar a ver una nueva realidad ante sus ojos. Y esa nueva realidad fue la de un convulsionado contexto mundial atravesado por dos grandes guerras mundiales. Y este contexto exigía de la nación que reelaborara su ingreso a la modernidad a partir de las pautas establecidas por los grandes centros de poder a nivel mundial. Es decir, lo que se exigía de la nación era que pudiera ponerse al día tanto políticamente, socialmente, culturalmente, económicamente. En el campo de la historia, para el caso de México y América Latina, el mandato fue el reacomodo, ¿no? Un reacomodo historiográfico de sus narrativas históricas locales para que éstas pudieran responder a las necesidades de un nuevo contexto mundial, de un nuevo orden geopolítico mundial. Esta disposición empezó a profundizarse en Europa desde la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial se apostó de forma descarada por el establecimiento de un tipo de historiografía científica que pudiera estar adecuada a las necesidades de los aparatos de Estado y reforzada además por una historia nacional profesionalizada e institucionalizada. Esta operación involucró, por un lado, la profesionalización de la historiografía y, por el otro, la nacionalización del discurso histórico. Una nacionalización entendida como el interés del Estado por el sostenimiento de la formación profesional de la historia y de los historiadores, el financiamiento de las investigaciones históricas y de las instituciones que se habrían de hacer cargo de la realización de estas investigaciones y, por supuesto, también pues, el control de todos los medios de difusión y de circulación de un conocimiento como el histórico dentro de una sociedad. Este esquema, que ya se había consolidado en Europa, de pronto vino a ofrecer un sentido y una fórmula a todos aquellos países que desde América Latina se estaban esforzando por componer nuevas narrativas nacionales para sus países emergentes. La difusión de este modelo en América Latina inicialmente fue obra del trabajo de diplomacia cultural realizado por un célebre historiador europeo de nacionalidad española, Rafael Altamira y Crevea. Para que se tenga una idea más precisa acerca de quién era este historiador, debemos decir que Altamira en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue el presidente de la Conferencia Internacional para la Enseñanza de la Historia. Este órgano en aquel momento se encargaba de diseñar desde las metodologías, las líneas de investigación, hasta los planes y programas de estudio para la enseñanza de la historia a nivel mundial. Estamos hablando de un órgano rector de la producción historiográfica a nivel mundial, y a principios del siglo XX este mismo historiador se convirtió en la cabeza de un proyecto historiográfico de corte transnacional promovido por el gobierno español y basado en exportar el modelo científico, este modelo de instituciones científicas y académicas de la historia a una región como Latinoamérica, donde la historiografía aún no había madurado como disciplina y en consecuencia pues todavía no existía una comunidad profesional de historiadores. Este
trabajo iniciado por Altamira en tierras mexicanas, de pronto se vio interrumpido por el estallido de la Revolución Mexicana, por la aparición en el escenario de la Primera Gran Guerra Mundial, y no obstante esta situación, Altamira lo que hizo fue una labor muy sugerente basada en formar a un pequeño grupo de intelectuales, alumnos y estudiantes suyos, que fueron los que se encargaron de extender a México este proyecto que su maestro ya había empezado a echar a andar y ya había dejado sobre bases muy sólidas. Para el caso de México, el continuador de este trabajo fue el historiador mexicano Silvio Zavala, que se convirtió en el alumno predilecto de Altamira, y ya que en este congreso estamos hablando de mediaciones y de mediadores, es importante decir que en todo este proceso de mediación que hizo posible la formación de una escuela profesional de historiadores en México, la figura de este historiador mexicano, Silvio Zavala, es una figura clave dentro de esta investigación, ya que Silvio Zavala se encargó de materializar y operativizar el traslado al México postrevolucionario de todo este complejo de una historiografía institucional, de la exportación de toda esta historiografía institucionalizada en nuestro país. Entre las décadas, como consecuencia de esto, entre las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, este historiador mexicano se encargó de fundar y dirigir prácticamente todo el complejo de instituciones estatales y universitarias destinadas a la formación profesional de investigadores en el campo de la historia en México. Y lo señalo que la figura de Silvio Zavala es clave porque este hombre se va a transformar en el iniciador de una tradición cultural en México. Es un hombre en el cual va a descansar todo el poder sobre el control de un campo de producción cultural en nuestro país, y con su presencia se estaría dando inicio a la génesis de lo que sería un nuevo modelo de intelectual, ¿no? El intelectual empresario, el intelectual como hombre de empresa, el intelectual como hombre de negocios, y me parece que en este sentido estamos hablando de la génesis de lo que, o de los orígenes más bien, de estas grandes figuras intelectuales que hoy están vigentes en México, en el México contemporáneo, en el México más reciente, ¿no? Sería el antecedente histórico más remoto de un Enrique Krauss, de un Aguilar Camín, de un Enrique Florescano, de un Miguel León Portilla, ¿no? Estamos ante los inicios de la formación de una nueva figura y de un nuevo modelo del intelectual en México. Y por esto señalo la importancia de su figura, ¿no? Su figura es clave para poder entender estos procesos, y debido al control que Silvio Zavala llega a tener sobre todo el campo de producción cultural, historiográfica en un país, pues prácticamente se convierte en el zar de la historia en México, ¿no? Se convierte en el emperador de la historia en México, por así decirlo, en este México postrevolucionario, y su férreo control sobre este campo de producción cultural en nuestro país se va a extender por lo menos hasta la década de los años 60. Y no solo eso, sino que este hombre además se encargó de que la profesionalización del historiador se ajustara de acuerdo a las pautas y a los cánones de una historiografía científico
nacionalista y naturalista, ¿no?, que supone básicamente el abandono de una dimensión reflexiva en el campo de la historia, supone el abandono de prácticamente toda consideración teórica en el campo de los estudios históricos, y que incide y que afecta directamente la manera en la que nos relacionamos con el pasado. Digamos entonces que durante todo este lapso de tiempo, el desarrollo de la historiografía en México y su génesis se inscribe dentro de un contexto político. Por tanto, esta fue la condición que hizo posible que algunos de los intelectuales de entonces establecieran vínculos personales muy estrechos con los hombres en el poder, lo cual les permitió insertarse de manera muy rápida en el aparato del Estado, con el propósito de llevar esta misión política de transformar y de modernizar a la sociedad y en particular a esta disciplina. Entonces, el encuentro entre los intelectuales y los políticos permitió que los primeros, desde un principio, contaran con el apoyo y el espaldarazo del Estado mexicano posrevolucionario, y a este último le permitió transformarse en una especie de receptor y beneficiario directo, pues, de toda clase de propuestas culturales, educativas y académicas para incorporarlas y adaptarlas al nuevo proyecto de nación y sociedad. Entonces, la confluencia entre la construcción intelectual de una identidad nacional y la consolidación de un sistema político autoritario abrió un espacio a la relación que la clase gobernante entabló con los intelectuales que colaboran estrechamente y desde los primeros años con estos primeros regímenes postrevolucionarios. Bueno, este es el contexto en el que emerge la figura de Silvio Zavala en el medio mexicano, ¿no? Es un medio de profesionalización, de institucionalización, y toda la corrupción en la que derivó el movimiento revolucionario al institucionalizarse la revolución, pues va a hacer posible emerger el patrocinio del Estado en cuanto a toda clase de privilegios y prebendas culturales, ¿no? La importancia del tema además radica en el hecho de poder iniciar lo que sería una especie de genealogía de los intelectuales o de la clase intelectual mexicana desde el campo específico de la historia, y con ello el propósito es romper esta narrativa que se ha instalado sobre los orígenes históricos de las disciplinas científico-sociales en México. Cuando nosotros observamos estas narrativas a través de las cuales se construye y se reconstruye la historia de nuestras propias instituciones, de las instituciones culturales en nuestro país, académicas, universitarias, lo que observamos es que ese discurso está cargado de un carácter conmemoracionista, celebracionista, ¿no? Es una apología a los grandes caudillos culturales, como los llamaría Enrique Krauss, una historia casi de celebraciones y festividades cargada de múltiples homenajes. Pero lo que no nos dicen estos discursos, es este trasfondo que hay, ¿no? La manera en la que se estructura de manera verticalizada el funcionamiento de estas instituciones, los grupos cerrados, ¿no? Los sectores que participan, sus ligas, sus vínculos con los aparatos de poder. Y bueno, esto es parte de lo que en buena medida explica
este atraso disciplinar, específicamente en el campo de la historia, en nuestro país, a partir de establecer un cerco a las voces disidentes y discordantes en México. Y que me parece que este es un fenómeno, ¿no?, que todavía seguimos padeciendo en las academias en nuestro país, me atrevería a decir, pues en prácticamente todas las academias de, de México, ¿no? Básicamente dejaría aquí el planteamiento con algunos trazos muy generales sobre esto y acto seguido, bueno, pasaríamos a las preguntas, a los comentarios sobre los temas que hemos escuchado. No sé si algunos de ustedes quisieran preguntar, comentar. Tienen la palabra. Y parece que la batería además se está agotando de la máquina. Muy bien, muchas gracias. Sí, Alejandra. A ver. Gracias. Bueno, que el primer ponente hablaba sobre cómo se empezó a formar este campo disciplinar de la historia, ¿no? Bueno, la formación de la licenciatura, que hubo un grupo de historiadores, ¿no?, que estaba fomentando que se formaran los museos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita escuchándole a usted acerca de Silvio Zavala, cree que precisamente por eso, o sea, por la historiografía que se estaba planeando aquí, o sea, haya sido como un síntoma del centro hacia la periferia, bueno, o sea, de la creación de las licenciaturas, de los clubes, bueno, debido a que, bueno, Baja California pues está considerable, bueno, lejos, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces, pudo haber sido, no sé, algún motivo para que pues se empezaran a formar estos grupos en Baja California. Bueno, no sé si todavía sigue el primer ponente. Y Sí, claro. quiera usted preguntar, o igual él qué opina, ¿no?, sobre esta situación. Muy bien, gracias Alejandra. Hernán, ¿quisieras decir algo sobre esto? Sí, una pregunta muy interesante, la verdad. Hay un contexto nacional, como lo comentaba ahorita Abraham Tizuma, pero hay ciertos elementos, por ejemplo, en los años 50 todavía había muy poca comunicación, bueno, con el centro de México. Yo no sé si esas tendencias historiográficas del centro de México repercutieron en la visión de los historiadores de Baja California en los 50. Yo estoy seguro que en los 60 y 70 sí es muy evidente, porque el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC lo funda Miguel León Portilla, junto con David Piñera. Eso es muy evidente, que hay una relación muy fuerte entre, por ejemplo, la UNAM y la UABC en los 70. Después se funda la licenciatura en Historia en la ciudad de Tijuana, pero anterior, de los 60 hacia atrás, yo creo que todavía existe una desconexión entre intelectuales
entre el centro de México y el noroeste de México, por lo menos en Baja California. Uno de los pioneros en generar estas ideas de la historia científica, de la historia objetiva, es un historiador que es Pablo L. Martínez, que ni siquiera, bueno, no era de aquí de Baja California, él era de La Paz, Baja California Sur, y que fue muy criticado por eso, ¿no? Porque había una especie de identidad muy marcada, eh, o estaba en proceso una identidad muy marcada en este proceso político del nuevo estado de Baja California, y fue Pablo L. Martín fue muy criticado, ¿no? Porque él estaba iniciando estas instituciones y estos proyectos de la historia regional de Baja California, siendo que él era pues, mexicano, pero de Baja California Sur. Pero hay una relación más con, por ejemplo, con intelectuales de Sonora, de Sinaloa y de la Baja California Sur que con el centro de México. Entonces, sería cuestión ahí de indagar un poco más en esos autores como Pablo L. Martínez, cuáles eran sus influencias intelectuales, ¿no? Quizás hacer una biografía intelectual de Pablo L. Martínez que no se ha hecho, sería un muy buen trabajo, ¿no? Pero desconozco con mucha precisión si todo ese contexto intelectual del centro influyó en las formas de ver. Quizás sí leían algunos autores, ¿no? Pero no sé si directamente, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Sí, a mí me parece que hay una influencia, ¿no? Porque con Silvio Zavala lo que tenemos es un proyecto historiográfico que tiene como propósito tender redes a nivel nacional, ¿no? Definir una narrativa histórica dominante, hegemónica, como parte de una narrativa gubernamental sobre la historia. Y el proyecto es gigantesco, ¿no? Implica crear una escuela profesional de historiadores que se disemine en los diferentes estados de la República. Así es como se va tejiendo toda esta red de intelectuales en México, que, como dice Hernán, está poco explorada, es un terreno o un campo fértil en términos de la investigación, pero es interesante su rastreo, ¿no? Porque el proyecto está pensado para establecer una visión de la historia desde los niveles más elementales hasta, ¿no? Los institutos y los centros de investigación universitaria, ¿no? De ahí que en este mismo periodo van a surgir algunas voces disidentes y discordantes, ¿no? Con respecto a esta manera de establecer una visión única para la historia, ¿no? Una visión única que se corresponda al interés de un Estado nacional y que tenga como propósito estar reivindicando constantemente desde un pasado el poder de un Estado, ¿no? Es una historiografía con miras a convertirse en un modelo historiográfico nacionalista, ¿no? Y soportado sobre la base de este aparato, de esta visión científica, el propósito es, bajo los principios de los que Hernán hablaba, de objetividad, imparcialidad, que imperan en el discurso baja californiano, ¿no? Cancelar el debate y la discusión y aceptar casi de forma dogmática el discurso de la historia, ¿no? Es decir, ese fue el proyecto, ¿no? de inicio, ¿no? Es decir, homogeneizar una visión de la historia, ¿no? Una manera de presentarla ante la sociedad y un modo de empezar a enseñarla, ¿no? Es decir, sí, es lo que yo podría decir, ¿no? Una pregunta, Abraham. Sí. Si viendo la figura de Silvio Zavala, ¿en qué momento podría considerarse que ya hay, posterior, quizás a él, posibilidad de una crítica más profunda a este modelo de historia nacional? Que en realidad, pues bueno, no es exclusivo de México, es transatlántico.
toda la sí. historiografía de comienzos del siglo XX y del siglo XIX, pues tiene en el centro a la nación, confiriéndole un esencialismo, es una visión esencialista de la nación, completamente de la nación como un ente transhistórico y que de todo se debe a ella y pues termina siendo una legitimación del Estado, ¿no? Entonces, estos acercamientos recientes que se han hecho al análisis de la historia nacional, que algunas de las personas que han hecho trabajos estuvieron aquí, ¿no? Como Stefan Berger y otros, ¿no? Chris Loren, etcétera, todas las narrativas son muy parecidas. En México, evidentemente, esta forma de trabajo de Silvio Zavala, que tenía sus méritos historiográficos innegables, ¿no? Un trabajo monumental, descubrió, bueno, muchísimas fuentes, los libros son grandes, con criterios de objetividad, de crítica documental, pero de fondo, pues legitimando al Estado, ¿no? Como una legitimación política del Estado y de los símbolos de unidad nacional. ¿En qué momento encontrarías un quiebre con este compromiso, esta relación tan estrecha entre el medio académico incipiente en ciernes y el Estado mexicano? ¿Tú encontrarías un momento de inflexión, un punto de inflexión donde ya se vea más crítica? Estaba viendo, por ejemplo, en la siguiente mesa va a estar Rebeca Villalobos hablando sobre el problema de los héroes, que es una cuestión simbólica fundamental en las narrativas que tenemos y que termina justificando el Estado, ¿no? ¿En qué momento podría haber un quiebre entre esta unión medio académico historiográfico y el Estado nacional? Sí, yo identificaría la inauguración de la crítica en México en el campo de la historia a través de la figura de O'Gorman. Es el que, ahora sí que es el que, a través de su crítica, digamos que se roba la escena de la historiografía en el siglo XX, me atrevería a decir, porque es una crítica frontal contra el Estado mexicano y sus narrativas de la historia, representadas a través de la figura de Silvio Zavala, ¿no? El punto de quiebre se da en 1945, justamente cuando O'Gorman desafía a Silvio Zavala al más puro estilo del siglo XIX a un duelo teórico, ¿no? En el que estén presentes un duelo teórico abierto y público al que incluso asisten pues, las más grandes personalidades de ese momento, ¿no? Eugenio Imaz, Wenceslao Roses, José Gaos, ¿no? Y es un desafío abierto a la narrativa del Estado y particularmente al tipo de historiografía que está representando en ese momento Silvio Zavala, ¿no? Es a partir de ese punto, ¿no? Es una discusión, ¿no? Es una polémica de la historia porque Silvio Zavala no se presenta, de hecho, y aunque en esta polémica teóricamente triunfó O'Gorman, en los planes y programas de estudio, ¿no? Oficializados por las instituciones, termina por imponerse esta manera oficialista, ¿no? Positivista de entender la historia. Yo identificaría ese momento como el momento fundacional, ¿no? de la crítica en México, ¿no? Más adelante viene el revisionismo de los años 60, ¿no? Es decir, cuando someten a un serio cuestionamiento todo este discurso de la Revolución Mexicana, ¿no? Y empiezan a plantear nuevos enfoques y nuevas miradas, ¿no? Incluso el cuestionamiento mismo sobre Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cuántas revoluciones hubo en México, ¿no? Hablar de solo una cancela las distintas formas, procesos y modalidades que se dieron en otras regiones, en fin, ¿no? Es decir, yo identificaría por ahí, ¿no? Dos de los momentos iniciales donde empieza a quebrarse este discurso o esta hegemonía, ¿no? Es decir, Efectivamente, el revisionismo cuestiona los logros
la revolución y su apropiación por parte del discurso del Estado, evidentemente. El revisionismo cuestiona la idea de nación o sacralización de la nación que venía siendo dominante, ¿o será que la consolida por otra vía alterna? Yo creo que es un cuestionamiento, ¿no? Y es una problematización que sí incide en las formas, digamos, a partir de las cuales identificábamos ciertos procesos, ¿no? Tan solo el revisionismo se pregunta si realmente hubo una revolución. O sea, llega incluso hasta ese punto, ¿no? Comparando lo que fue la Revolución Mexicana con las revoluciones clásicas que se dan en otros contextos, la revolución en México parece inclasificable, ¿no? Es muy distinto el fenómeno de la revolución que se da en este país a lo que ocurre en otros contextos, ¿no? Más que revolución, incluso se habla de un estallido social generalizado, ¿no? Y una revolución que va armando de forma caótica un programa, un objetivo, un propósito, ¿no? Yo lo que veo ahí sí es un serio cuestionamiento a la manera en la que se vienen entendiendo ciertos procesos y una serie de propuestas tendientes a buscar nuevas formas de nombrar estos fenómenos, ¿no? Y por supuesto que eso tiene implicaciones directas con el sistema identitario en México, ¿no? Sí, yo lo vería por ahí, Miguel. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo en relación a lo que hemos estado comentando en esta mesa? Sí, adelante, Karina. Hola, pues buenas tardes. Yo tengo una pregunta y comentario para el primer ponente. Lamentablemente no alcancé a estar en la ponencia, una disculpa por eso. Entonces, quizá lo que pregunte va a ser que repetir un poco, no lo sé. Pero bueno, yo vengo de Baja California Sur y yo me formé en la Universidad Autónoma de allá. Y pues, bueno, me dejó pensativa la pregunta que hizo la compañera alrededor del efecto, digamos, pues, ¿cómo decirlo?, centralismo historiográfico, ¿no?, en México, de cómo es que hay una influencia notoria del centro sobre las periferias. Y pues yo analizo mi propio caso de la historiografía en Baja California Sur. No es mi campo, no es lo que yo trabajo, pero lo que sí he observado como egresada de allá es que de alguna manera se recupera mucho. Bueno, para empezar, la licenciatura en Historia es relativamente nueva, apenas me parece que es de los 90s en adelante, y antes de eso, más bien, quienes construyeron la cultura histórica del Estado fueron cronistas o historiadores, pues, de oficio, como Pablo L. Martínez, ¿no?, que fue, yo creo que uno de los más influyentes hasta el momento. Pero lo que se nota mucho es precisamente la recuperación de las tendencias del centro, el seguimiento a historiadores como Luis González y González, Miguel León Portilla, utilizando mucho sus aportes, pues un tanto centralistas, pero para entender en este caso a la periferia, para hacer una historia regional, para hacer una historia propia de Baja California Sur e incluso noroeste. O sea, hay una defensa muy notoria, pienso yo, en Baja California y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, por recuperar una historia del noroeste y no solamente, pues, verlo como un complemento de la historia nacional, sino como una historia propia, ¿no? Entonces yo quería, pues, quizá preguntarte tu opinión al respecto. ¿Cuál es la experiencia pues, de cultura histórica que has observado tú en Baja California? Sí, y hay algunos datos. Sí. Hernán, ¿quisieras contestar? Sí, claro, fíjate. De hecho, Pablo L. Martínez tiene mucha influencia en los primeros años de conformación de digamos, este proceso de institucionalización, cuando pasa a ser de territorio Estado Baja California.
Y comentaba ahorita que, de hecho, Pablo L. Martínez fue muy criticado en algún momento por no ser del norte, de esta parte del norte de la península, ¿no? Y organizar eventos y escribir sobre Baja California Norte, ¿no? Hay un proceso también de una construcción de una identidad del baja californiano que sí, o sea, se rige por ciertas cuestiones institucionales del nuevo gobierno que estaba al frente de Braulio Maldonado, eh, pero eh, las influencias de los historiadores como Luis González y González, por ejemplo, y Miguel Portilla, es muy evidente, como comentaba, a partir de los 70 del siglo pasado, ¿no? A partir de que ya se empiezan a pensar la conformación de instituciones como el Museo del Estado, como en el 77, como las licenciaturas de historia, que son muy recientes, igual que ustedes allá. Una es del 86, en Tijuana se funda en el 86, la licenciatura, y esta aquí en Mexicali se funda en el 2009. O sea, es muy reciente aquí en Mexicali la licenciatura en historia, demasiado reciente. En el 77 se funda el Instituto de Investigaciones Históricas, lo funda Miguel M. Portilla, de hecho, ¿no? Que también tiene mucha influencia en esa primera generación de historiadores del Instituto de la UABC, que si bien no son historiadores formados en sí, ¿no? Son abogados, son arquitectos, son médicos, ¿no? Y que tienen una, una, un recorrido muy similar a lo que sucede en todo el país, ¿no? O sea, quienes empiezan a escribir la historia, quienes son estos historiadores, no por formación, pero sí por convicción, pues no son formados, ¿no? En el campo disciplinar, pero dejan ya las instituciones para nosotros, ¿no? Quienes nos formamos ahí. Habría que revisar también, como comentaba anteriormente, una biografía intelectual de varios historiadores o fundadores de estas instituciones que no se ha hecho, ¿no? Igual que, como decía Abraham Moctezuma, es un campo que no se ha explorado, ¿no? Yo lo veo así en el caso de Baja California y Baja California Sur, porque son instituciones muy recientes. Entonces, por muchos años, desde los 50 hasta los 80, fueron historiografías muy apegadas a estas ideas de la positivista, de la cientificidad, de la objetividad, eh, de la, eh, digamos, de la verdad histórica, y tiene muy poco tiempo, ¿no? Que se empieza a romper con esos paradigmas aquí en la universidad, ¿no? La verdad es muy reciente estas ideas más posmodernas, estas ideas de combinar los estudios culturales con la historia, de combinar la antropología con la historia, cuando sabemos que en México y en Europa, por ejemplo, ya se estaba haciendo en otras décadas anteriores, ¿no? Pero bueno, el noroeste mexicano creo que, como comentas, es una historia muy reciente de las instituciones que se tiene que empezar a reflexionar y a escribir. Y yo pienso que tenemos que hacer también esas prácticas, ¿no? Que, como mencionan ahorita, esas prácticas de cuestionar, de provocar, como Gorman lo hizo. Es una provocación la de Gorman, no únicamente fue una provocación no teórica, teórica, pero fue una provocación filosófica, ¿no? Existencialista, la de Gorman, ¿no? Y que, bueno, conozco pocos historiadores como Guy Rosat, que sigue esa línea, ¿no? En México, pero creo que hace falta como replicar un poco ese tipo de prácticas en el norte, porque no está viendo no hay una visión crítica o un proceso de autoobservación o de segundo grado para decir, bueno, sucediendo esto en Baja California, ¿no? Yo por ahí escribí un capítulo en un libro que se acaba de publicar hace poco, que se llama Historia y Cultura del Noreste Mexicano, donde prácticamente hago un cuestionamiento a estas prácticas muy positivistas de la historia de Baja California, ¿no? Que todavía persisten, ¿no? Como que nos hemos resistido por alguna razón a romper los paradigmas que ya tienen más de 100 años, ¿no? Entonces yo creo que estamos acá en esta parte del noreste mexicano, pues en un proceso también de romper ciertas prácticas, ciertos paradigmas que todavía están arraigados, ¿no? O no sé si respondí a tu pregunta. No, sí, sí, coincido plenamente. De hecho, pues me doy cuenta de que entonces hay una experiencia muy similar, o sea, porque precisamente ya siento que es hasta, pues es muy reciente realmente lo que se ha hecho por criticar esta parte de la falta de romper esos paradigmas que todavía siguen, o sea, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que pues sigamos a veces produciendo cosas que pues ya están un tanto rezagadas, ¿no? Teóricamente. Entonces, yo sí soy de la idea de que se necesita ya un viraje,
una ruptura, a quizá algunos valientes que se atrevan a romper este paradigma, porque es algo que yo creo que sigue permeando mucho en el noroeste y que creo que tiene que ver pues con esta influencia enorme que hubo en el centro de la historiografía regional, pero que yo creo que por este intento de reivindicación de lo regional que hay en el noroeste, las periferias, pues como que de pronto se quedó en eso, ¿no? En tratar de recuperar, hacer una propia historia del norte, del noroeste, pero bueno, ¿no? Se ha logrado y es un avance que se tiene que celebrar, pero que también se tiene que actualizar, ¿no? Se tiene que cuestionar, revisar. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Lola Paf, que nos está siguiendo en línea, para que participe y nos haga su pregunta, su comentario. Adelante. Pues gracias, buenas tardes. Es básicamente un comentario para ti, Abraham. Me gustó mucho el planteamiento que nos traes a la mesa para discutir justamente sobre esta profesión de la historia que se construyó a lo largo del siglo XX mexicano. Creo que justamente los tiempos actuales de ruptura nos invitan, nos fuerzan a reflexionar sobre cómo se ha construido historiográficamente la historia de México, del México sobre todo postrevolucionario, y tu tema justamente da pie a discutir sobre estas cuestiones. Justamente recuerdo la intervención del doctor Amado Cortés ayer, también planteando en los términos de la discusión sobre indio, indígena, y cómo hay una idea que se construyó desde los tiempos de la colonia y que sobrevivió todavía a esta era y que no deja de ser pues un tema interesante justamente porque pues nos orilla a reflexionar por qué esa fue la situación, ¿no? Por qué es una discusión que se mantuvo tantos siglos y por qué es que no se pensó en otro tipo de enfoque que saliera de, digamos, una idea eurocentrista, en fin. Entonces, tu tema me resulta muy cercano, puesto que yo estoy trabajando una situación en particular con el director del INER a finales de la década de los 80, y justamente lo que tú planteas es una de las cosas que yo estoy descubriendo en la investigación. Sí, claro, porque en ese momento, en un contexto de un régimen que se construye después de la revolución, que se ve representado en un partido político que conserva el poder por más de 70 años, bueno, sí, hay una relación muy flagrante entre los intelectuales, entre esta creación, en esta producción de conocimiento histórico y el Estado, ¿no? Yo ahí lo noto por la postura que toma el director en la polémica, digamos, que se crea, y eso me hace también pensar, y por eso pedí la palabra para mencionar un poco, también en esta construcción de temas sensibles para este régimen posrevolucionario, como por ejemplo, bueno, pues no se habla de la cristiada, sino hasta que es un personaje de fuera que la trae discusión, John Meyer. Sobre Zapata no hay una discusión más profunda en términos de la historiografía nacional que se produce aquí en México, sino hasta que la trae John Womack. Lo mismo con Villa. Entonces, sí hay muchas, creo yo, partes importantes de nuestra historia, de alguna manera sí fueron calladas, y justamente encuentran su explicación pues en esta relación de una academia sujeta al poder estatal, ¿no? A lo que en ese momento se considera que a dónde debe encaminarse el discurso histórico, como si entonces la producción historiográfica se crease, existiese en función pues de ese estado hegemónico, ¿no? Entonces me resulta muy, muy interesante lo que planteas. Creo que ahora es momento justamente de mirar hacia atrás, hacia el siglo XX, para deconstruir todo lo que, los discursos que de alguna manera siguen presentes, de alguna manera porque hay otras cosas que ya se han planteado a discusión desde finales del siglo pasado, pero creo que hay otras que todavía valdría la pena puntualizar y detallar y entrarle a una investigación que pueda reflejar muy bien en términos, digamos, de la ciencia histórica,
pues cómo es que se dio ese proceso, ¿no? Pero por eso me resulta interesante lo que planteas, porque abre esta discusión. Y solamente quería comentar eso. Gracias. Mexicana nace subordinada a intereses que están incluso más allá del contexto nacional, ¿no? Tiene que ver con políticas culturales a escala global que están definidas por lo que podrían representar el nuevo y el viejo imperio, ¿no? Digamos, España y Estados Unidos. En el caso de la ponencia solo me referí a la situación de España, pero en realidad toda esta escuela de historiadores en México que funda Silvio Zavala está subordinada a las políticas culturales que se empiezan a establecer, a diseñar desde Estados Unidos con sus grandes aparatos de control, ¿no? El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la UNESCO, ¿no? Es decir, la Organización de Estados Americanos, y es desde ahí, desde donde vienen el diseño de las políticas culturales, académicas, universitarias, a las que tienen que alinearse el conjunto de las universidades estatales y públicas, no solo en México, sino en América Latina. De ahí esta estructura de verticalización al interior de las academias que en su momento O'Gorman denunció y enfrentó, ¿no? Señalando que estas formas de colonialismo historiográfico impedían una verdadera historiografía auténtica, ¿no? La autenticidad en el campo de una historiografía desde una perspectiva propiamente mexicanista, ¿no? La imposibilidad de eso en la medida en que seguimos acatando de algún modo formas, tendencias, estructuras, ¿no? Impuestas desde una afuera y no desde el horizonte de lo que el propio historiador mexicano puede plantear con respecto al pasado nacional, ¿no? Es decir, muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más quisiera decir algo sobre esto. Si no hay más preguntas, pues entonces cerraríamos la sesión en este momento. Es una sesión que dada para cerrarla justo a las 3:30. Ya nos excedimos un poquito. Bueno, pues entonces agradecemos mucho la presencia de nuestros generosos invitados a esta mesa. Agradecemos también mucho a Hernán Franco Martín y pues a quienes estuvieron también atentos en línea. Muchas gracias.